Hola chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de lo que ha sido el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Victoria del Atlético de Madrid 3-2, hat-trick de Julián Álvarez. Así que vamos a comentar todo, ya sabéis, darle like, suscribiros, seguirme en todas estas redes sociales y ponerme en los comentarios qué os ha parecido el encuentro. Así que dicho esto, como bien sabíais, había jornada entre semana y nada, vamos a ir a comentar pues lo que ha sido el partido. Primero de todo lo que ha ocurrido en el encuentro, vamos a ver las estadísticas, la clasificación, las alineaciones y luego hablaremos del encuentro, así que vamos a ello. Aquí lo tenemos, vamos a comenzar por las estadísticas del encuentro. Como podemos ver, 20 tiros, como podemos ver en general muy superior al Atlético de Madrid, eso primero de todo. Y en disparos, como podemos ver en tiros, 20 por parte del Atlético de Madrid, 9 por parte del Rayo Vallecano, 8 a puerta por parte del Atlético de Madrid, 3 por parte del Rayo. En posesión, muy superior también al Atlético de Madrid, 61-39, en pases 579-370 y en precisión de pases también un 7% mejor el Atlético de Madrid, como podemos ver, bastante, pero que bastante superior y merecedor, yo creo, de esa victoria in extremis, ¿no? Como podríamos decir, porque la verdad fue en los minutos finales. Vamos a ver la clasificación, que la tenemos por aquí. Como podemos ver, el Real Madrid va primero bastante sólido, ha ganado todos los partidos que ha jugado, aún queda por jugar el FC Barcelona, juega ante el Real Oviedo, y de hecho me atrevería a decir que es el último partido que queda de esta última jornada. Y podemos ver que el Atlético de Madrid va noveno con 9 puntos, a un montón de puntos todavía del Real Madrid, todavía 9. Y luego el Rayo Vallecano, que está con 5 puntos y está ahí pues el 14. Así que ahora mismo está así la clasificación, veremos. Yo creo que el Atlético de Madrid remontará posiciones todavía. Y vamos a comentar las alineaciones. Como siempre digo, empezamos por el equipo local, en este caso es el Atlético de Madrid, así que vamos a ello. Como podemos ver, el Atlético de Madrid salió con Jan Oblak en portería, carrilero derecho Nahuel Molina, defensas centrales Marcos Llorente, Lenormand y Hansko, lateral izquierdo para Javi Galán. Centro del campo, Coque, Conor Gallagher y Pablo Barrios, y arriba en ataque Julián Álvarez y Antoine Griezmann. Fue algo así, no tan así yo creo. Pablo Barrios jugó más en izquierda yo creo. Luego, por ejemplo, Marcos Llorente atacó mucho en esa banda derecha, donde Nahuel Molina también cogió mucha profundidad. Pero bueno, más o menos. Ese fue el titular del Atlético de Madrid. Por parte del Rayo Vallecano salió con Augusto Batalla en portería, lateral derecho para Bayu, centrales para Leyen y Bertraud, lateral izquierdo para Pep Chavarría, que luego hablaremos de él. En banda derecha Ratiu, banda izquierda Fran Pérez, centro del campo Óscar Valentín y Unai López, y arriba Alemão y Isi Palazón. Ese fue el titular del Rayo Vallecano. Vamos con los que jugaron desde el banquillo, los que entraron de revulsivos. Como podemos ver por parte del Atlético de Madrid, Matteo Ruggeri, Marc Pubil, Giuliano Simeone, Giacomo Raspadori y Nico González. Por cierto, a comentar, Marc Pubil me gustó bastante y yo creo que va a acabar teniendo más minutos en Atlético de Madrid de los que está teniendo hasta el momento. Sinceramente me gustó mucho el partido que hizo Marc Pubil entrando desde el banquillo. Y por parte del Rayo Vallecano salió con Pedro Díaz, Pate Cis, Gerard Gumbau, Álvaro García y el Pacha Espino. Así que estos fueron los jugadores que jugaron en el encuentro. Por cierto, a comentar, también estuvo en la convocatoria Alex Baena, por fin. Después de esa lesión, se lesionó en el primer encuentro de Liga, solo jugó un partido oficial con Atlético de Madrid. Estuvo en el banquillo, no tuvo minutos, pero veremos si ya empieza a tener minutos. Así que dicho esto, vamos ya con lo ocurrido en el encuentro. Vamos allá, un partido, como digo, donde el Atlético de Madrid fue superior, se pudo ver. Obviamente fue mejor que el Rayo Vallecano, jugó en casa, jugó en el Metropolitano, ahí se hace muy fuerte el Atlético de Madrid. Se pudo ver, se pudo notar, se pudo sentir. Y nada, vamos a comentar las acciones claves e importantes del encuentro, que la verdad que hay unas cuantas, sinceramente. Así que vamos a ello, vamos a empezar por ni más ni menos que el primer gol del partido, y es que sería de quién sino que Julián Álvarez la Araña, que aquí lo tenemos. Me quito un momento la cámara para que lo veáis, ahí está. Julián Álvarez, que tras un centro espectacular de Marcos Llorente, por eso digo que Marcos Llorente no jugó de central como tal, porque es que llegaba mucho, y Marcos Llorente en esa banda le metió un centro espectacular a Julián Álvarez, que definió de maravilla, sin que deje caer la pelota, sin que caiga el balón. La verdad, un gol muy difícil realmente, y un muy buen gol de la Araña, que obviamente pues es el mejor jugador del Atlético de Madrid. Esa es la realidad, es la estrella del Atlético de Madrid, y lo volvió a demostrar en este encuentro con ese primer gol en el partido 1-0 que ponía por delante al Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano.
Y en un partido donde el Atlético de Madrid la verdad que estaba siendo superior, donde ya parecía que iba a terminar la primera parte, llega un gol súper inesperado del Rayo Vallecano, un gol no, un golazo de Pep Chavarría, la verdad, un espectacular gol de Pep Chavarría, donde dispara como a 30 metros, 35 metros, una barbaridad, y marca un golazo por toda la escuadra, imparable para Jan Oblak, un golazo increíble, pero increíble, que nadie se esperaba, que era justo al terminar la primera parte, y que pues eso dejaría tocado al Atlético de Madrid, la verdad, porque estaba siendo superior, pero aún así el Rayo Vallecano lograría ese gol del empate y un gol que sería el 1-1 justo al finalizar la primera parte del partido, la verdad. Así que quedaría 1-1 al descanso y luego ya llegaría la segunda parte, en una segunda parte donde la verdad que el Atlético de Madrid no salió bien del todo, pero seguía teniendo sus ocasiones, seguía dominando yo creo, pero aún así el Rayo Vallecano, a la que tendría una, aprovecharía y aprovecharía en este caso al espacio Álvaro García, entrado desde el banquillo, que regatearía a Jan Oblak y definiría de maravilla, la verdad, un golazo de Álvaro García, hay que decirlo, un auténtico golazo, donde le buscan al espacio, creo que Hansko es el que la habilita en el fuera de juego, y está solo ante el portero, decide regatearlo y definir a las mil maravillas. De primeras el gol hay que decir que fue anulado por fuera de juego, y luego tras la revisión del VAR se vio que no era fuera de juego y le dieron el gol a Álvaro García y al Rayo Vallecano, que le pondría por delante en el marcador 1-2, remontada del Rayo Vallecano en el Metropolitano. La verdad que el Atlético de Madrid está muy extraño esta temporada, no sé qué le ocurre todavía, sinceramente, es increíble que le remonten un partido en el Metropolitano, es algo que no ocurre en el Atlético de Madrid y más en tu campo. Pero bueno, ocurrió y en este caso pues el Rayo Vallecano se pondría por delante 1-2 y la verdad que se pondría un partido complicadísimo para el Atlético de Madrid, que parecía que iba a ser imposible, pero nada es imposible en el Metropolitano y menos con Julián, y es que Julián marcaría nuevamente el gol, lo tenéis justo debajo mío, ahí lo tenéis, donde define Giuliano Simeone, la para batalla justo en la línea y se queda la pelota ahí muerta y Julián va como una bala y define a placer prácticamente, y sería el gol, sería el 2-2 en el partido, el 2-2 en el encuentro, que daría el empate al Atlético de Madrid prácticamente en el minuto 78-79 si no me equivoco, y eso haría que el Atlético de Madrid se viniese arriba, la afición empieza a animar aún más, el equipo empezase a apretar aún más, y pues obviamente sabíamos que la posibilidad de la remontada estaba, lógicamente estaba, porque era un Atlético de Madrid que acababa de empatar el partido y obviamente se iba a venir arriba, agarraron el balón y rápidamente a intentar generar más ocasiones para marcar. Tuvo ocasiones. Lo que le está pasando al Atlético de Madrid es que está teniendo muchas ocasiones, pero está perdonando mucho. Es uno de los equipos que más fallan ocasiones de gol en las 5 grandes ligas. Entonces, claramente con ese dato ya te queda claro, ¿no?, qué le ocurre al Atlético de Madrid. Aparte de que está encajando mucho, además no ayuda la falta de gol que está teniendo en ataque. Ayer Nico González tuvo varias ocasiones también muy claras, Giuliano Simeone tuvo dos o tres mano a manos también muy claros que perdonó, muchas ocasiones que no se pueden fallar, obviamente, y obviamente pues eso, quieras o no, pasa factura, ¿no? Entonces, no puedes depender siempre de los goles de Julián y tiene que haber más jugadores que marquen goles. En este caso, menos mal que está Julián, y es que en el minuto 87 llegaría la maravilla de Julián Álvarez de la Araña, que rescataría al Atlético de Madrid con este auténtico golazo. Como podemos ver, mirar la distancia que hay, ¿no?, desde fuera del área, con la zurda, la ponen toda la escuadra en el primer palo del portero, por toda la escuadra, un auténtico golazo, minuto 87, y le da la victoria al Atlético de Madrid con ese 3-2 en el partido. Un 3-2 que sería definitivo ya y ganaría el encuentro de goleada, con 3-2. Luego tendría una ocasión también Giuliano Simeone, un 1-1 contra el portero, que la fallaría, la verdad. Como digo, una falta de gol increíble por parte del Atlético de Madrid, pero por suerte terminaría el partido 3-2, la verdad, merecida victoria del Atlético de Madrid, hay que decirlo. Fue superior, aún así sigue habiendo dudas en este equipo, pero fue superior, ganó 3-2 y eso es lo importante. Así que victoria y 3 puntos para el Atlético de Madrid, partido definitivo 3-2, final del encuentro. Así que, como podemos ver aquí la celebración, ahí está Nico también haciendo la celebración de Julián, y pues victoria del Atlético de Madrid. Vamos bueno, ya finalizado el partido, vamos a hablar de un par de polémicas que se comentaron ahí un poco. La verdad no le voy a dar mucha bola porque no me parecen polémicas tampoco muy grandes. En este caso, primero de todo esta, donde podemos ver que Koke agarra del cuello, bueno, le empuja, ¿no?, del cuello
a batalla, en fin, es una acción que no se debe de hacer. Se hablaba de que podía tener una expulsión, no sé qué, yo creo sinceramente que no es expulsión. Hubo un rifirrafe entre portero, Barrios y luego Coque. He visto muchas veces hacer esto a Luka Modric, por cierto, por poner un ejemplo, nunca ha sido expulsado. Y nada, para mí no es tarjeta roja y además más viniendo de esto, ¿vale? Para que pongamos en contexto, Marcos Llorente estaba en el suelo y como podemos ver, Batalla es el que va a por Pablo Barrios y le da, no sé si un codazo o con el antebrazo, pero le da y por eso reacciona así Coque. Obviamente Coque es el capitán, no va a dejar que le peguen un golpe a su compañero de equipo y menos a Barrios, ¿no? Y obviamente pues Coque reacciona así. No justifico la reacción de Coque, no es buena, no es positiva, para mí no es tarjeta roja y si valoramos una roja también tenemos que valorar esta acción de Batalla, así que ya para mí se equivoca tanto Batalla como luego al reaccionar Coque, pero para mí no es ni expulsión ni una ni otra y mucha gente está sacando de contexto la acción de Coque sin saber por qué viene, ¿no? Y esta es la acción de por qué viene, ahí tenéis la imagen, así que para mí no es expulsión ni una ni otra, es un lance de juego donde se pican, se tal, pero nadie golpea a nadie, simplemente están forcejeando, agarrándose, bueno, en fin. Así que para mí no es nada más que una amarilla como mucho, así que eso. Y luego hablar de otra acción polémica que fue este penalti, que para mí es bastante claro, para mí es penalti, en mi opinión, la verdad, y he visto en varios lugares que también creen que es penalti, sinceramente. Como podemos ver, Marcos Llorente dentro del área está ahí ya para casi definir y Pep Chavarrea le pega una patada en el gemelo por atrás de la pierna, ¿no? Donde, pues, por eso cae Marcos Llorente. Para mí, sinceramente, es penalti, no se pitó, no se revisó ni siquiera en el VAR, o sea, algo increíble, el VAR parece que no estaban, pero para mí era penalti claro y finalmente, pues, no se pitó, ni siquiera se comentó casi, pero, en fin, para mí era penalti, pero bueno, por suerte el resultado fue positivo para el Atlético de Madrid, así que tampoco vamos a recordarnos mucho de esta acción. Así que dicho esto, ya partido finalizado, terminamos con la imagen del abrazo de Julián Álvarez y el Cholo Simeone. Y nada, partido victoria 3-2 del Atlético de Madrid, victoria importante, fue superior al Rayo Vallecano, mereció la victoria. Y nada, siguiente partido, el derbi ante el Real Madrid, que la verdad que va a ser un partidazo, el sábado a las 4:15 hora española. Así que lo comentaremos seguro y hablaremos sobre el encuentro. Así que dicho esto, ya sabéis, darle like, suscribiros, seguirme en todas estas redes sociales de aquí abajo, que hacemos directo prácticamente todos los días. Y nos vemos en la próxima. Ponedme en los comentarios, por cierto, qué os ha parecido el encuentro y qué os parece Julián Álvarez, que yo creo que es una barbaridad. Así que dicho esto, nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos y adiós.